Prehistoria número 2. El tema que vamos a ver ahorita en realidad es un poco más corto, porque ya habíamos visto la gran mayoría en prehistoria número 1, la gran edad de piedra, ¿no? Paleolítico, mesolítico, neolítico, ya lo vimos. Pero en el periodo número 2 de la prehistoria tenemos a la edad de los metales. La edad de los metales es justo casi al final de la prehistoria, casi antes de que el ser humano descubra la escritura, como habíamos visto anteriormente. Entonces, vamos a ver ahí que justo dentro del periodo de la edad de los metales, ahí el ser humano va a descubrir la escritura, ¿no? Y aquí va a cambiar también obviamente su forma de vida. Bien, comencemos. Edad de los metales. La edad de los metales, ¿qué es? Es aquella última etapa de la prehistoria donde el ser humano reemplaza la piedra por los metales para elaborar sus utensilios. Recuerden pues, es algo claro. La edad de piedra se llamaba así porque la piedra era usada por el ser humano para crear sus herramientas. Pero la edad de los metales es ahora donde el ser humano reemplaza esa piedra por los metales, porque sabe que los metales son más fuertes, más duraderos con el tiempo y también pueden ser utilizados, trabajados como herramientas. ¿Está bien? Pero hay una cosa que quiero que entiendan, que el reemplazo de la piedra por los metales no va a ser de un día para otro. No es que un herrero no es que un ser humano cualquiera dice, oye, ¿sabes qué? Descubrí que el metal es más fuerte y olvido las piedras que están ahí. No. Llega un momento en que el ser humano descubre los metales, pero utiliza a la par también la piedra, porque la piedra, él tiene herramientas de piedra con las cuales poder defenderse, usar, cazar, etcétera, ¿no? Y el metal lo va utilizando poco a poco, hasta que después ya del todo, los metales logran reemplazar a la piedra. ¿Está bien? El primer periodo de todos es el periodo del cobre. Obviamente es la época en la que los utensilios son hechos de cobre nada más. Del 4000 a.C. al 3000 a.C. ¿Está bien? El primer metal usado por el ser humano. ¿Está bien? La piedra y el cobre se trabajan continuamente. Por eso, como les acaba de decir yo hace un momento, la piedra no es dejada del todo, ¿ya? Se utiliza el cobre y la piedra a la vez, ¿ya? Y poco a poco el cobre va a reemplazar a la piedra totalmente. Entonces, por eso que este periodo llamado periodo del cobre no debería llamarse, para algunos no debería llamarse periodo del cobre simplemente. Debería llamarse cuprolítico, periodo cuprolítico, porque ese concepto de cuprolítico da un mejor significado, porque cupro significa cobre y lítico piedra, es decir, que es el periodo donde se utiliza tanto el cobre como la piedra. Si ese término fuera usado para ese periodo, se entendería mucho mejor. Se utiliza el cobre, se utiliza la piedra. Entonces, por eso algunos dicen, no debería llamarse solamente periodo de cobre, se debería llamar periodo cuprolítico, cobre y piedra, ¿no? Bien, ¿qué se desarrolla con esto? Se desarrollan agujas hechas de metal, el cobre, pues, ¿no? Anzuelos, cuchillos, arpones, joyas, incluso también ídolos hechos con cobre, ¿no? Entonces aquí el ser humano ya está poco a poco conociendo el cobre, se va a adecuar más adelante y después ya va a dejar del todo de utilizar la piedra. Sin embargo, va a darse con un nuevo descubrimiento. Aproximadamente en el 3000 a.C. Se descubre un metal, digamos, producto de una combinación, el bronce. ¿Y el bronce qué cosa es? Es una combinación de metales, es una aleación. Quiero hacer entender acá que aleación significa combinación de metales. ¿Pero qué metales? El cobre y el estaño. Bueno, el cobre básicamente es metal. Entonces, el cobre, al juntarse con el estaño, genera el bronce y el bronce es un poco más fuerte que el cobre. Entonces, de repente, de alguna forma, por, por cosas del azar, el ser humano se topa con esto, ¿no? De que el cobre combinándolo con el estaño generan el bronce. De repente uno de los herreros se le ocurrió la idea de combinar el estaño con el cobre para ver posible, o sea, combinaba diversos elementos para ver cuál era el resultado, ¿no? Esa es la experimentación, ¿no? De repente un herrero hizo eso, ¿no? Experimentaba con las cosas que él tenía y para ver qué es lo que sucedía al final con el producto y se dio cuenta pues que el cobre
al ser combinado con el estaño, se volvió un cobre más fuerte. Y por eso, ahí, digamos que lo que descubrió era en realidad el bronce, ¿no? Y bueno, con el bronce entonces se comenzaron a hacer los nuevos utensilios más adelante. Es la época también de las grandes civilizaciones. Como yo les comentaba en la clase anterior, más adelante surgen las grandes civilizaciones, les decía, ¿no? Cuando ya esas pequeñas aldeas comienzan a crecer y a crecer cada vez más, ahí van a surgir las grandes civilizaciones, ¿no? Ahí surge Egipto, surge Mesopotamia, bueno, Sumeria que está cerca ahí, los cretenses que van a ser los que van a dar vida más adelante a los griegos, ¿no? Etcétera, las grandes civilizaciones, ¿no? Se convergen mediante el trueque, es decir, el trueque que es el comercio más antiguo que ha existido en toda nuestra vida. Es el intercambio de un producto por otro. Ese es un trueque. Digamos, yo te doy un libro y tú me das una pizarra. Yo te doy un saco de papas, tú me das un saco de yucas. Y así, ¿no? O sea, intercambiamos productos. Ese es el trueque. Y para que el trueque funcione, primero tiene que haber una necesidad. Yo necesito de tus productos, tú necesitas de mis productos. ¿Qué tal si hacemos un change? Pues no, un cambio. ¿No? Hacemos un cambio. Ese es el trueque. ¿Está bien? Ahí no existía moneda. Ya la moneda, más adelante ya vamos a ver que va a aparecer y va a reemplazar eso, pues, ¿no? Bien, entonces nos estamos dando cuenta que aquí surgen las grandes civilizaciones, como les decía, como Mesopotamia. Quiero subrayarla a ella porque Mesopotamia en el 3000 aproximadamente descubre la escritura, ¿ya? Y ahí es donde, digamos, se da el fin de la prehistoria y se inicia la historia. ¿Está bien? Pero, profe, ¿cómo es esto? Si usted me dice que en el 3000 antes de Cristo es donde surge la escritura, aquí con la edad del bronce debería terminar entonces la prehistoria. ¿Por qué la edad del hierro, que está aquí, el periodo del hierro, está también metido dentro de la prehistoria? Les explico. Algunos meten a la edad del hierro dentro de la prehistoria porque el hierro va a ser uno de los metales utilizados por las grandes civilizaciones para hacer las guerras que más adelante vamos a ver. Y los consideran porque, bueno, son utilizados como herramientas y va a ser la sucesora del bronce. Entonces dijeron, vamos a meterla ahí dentro. A pesar de que ya se descubrió la escritura, vamos a meterla igual dentro para acabar con esta parte de la historia. Así que no nos hagamos problemas por ello, ¿ya? Solo quiero que entiendan que ya en el 3000 aparece la escritura y ya digamos que surge el periodo de la historia. Algunos consideran que el periodo del hierro debería estar metido dentro de la historia y no dentro de la prehistoria, por lo mismo que les acaba de decir, porque ya para esa época ya se había descubierto la escritura, ¿no? Algunos dicen que hasta el bronce debería estar metido ahí, pero bueno, ya ese es un rollo tremendo y no nos vamos a meter en ello. Simplemente vamos a entender estos periodos. Por último, tenemos el periodo del hierro. El periodo del hierro es aquel periodo en el que el bronce es reemplazado por el hierro porque el hierro es más fuerte, más duradero y lo van a utilizar para la guerra mucho más que los otros metales. Es el metal más resistente. Los hititas son los primeros que comercian este hierro. Los hititas son un pueblo que comienzan a hacer trueques, incluso más adelante con monedas ya se vende el hierro, ¿no? Etcétera. Ellos son los que, digamos, primeros comerciantes de hierro. Y lo exportaban a Egipto y a Siria. Por eso Egipto y Asiria, que es parte también de Mesopotamia, conocen el hierro y lo van a utilizar para expandir sus imperios. Gracias a la presencia del hierro van a lograr grandes conquistas y vamos a tener imperios enormes, pues Mesopotamia, Egipto. Y se los voy a mostrar con un mapa para que ustedes vean cuál es la grandeza de cada uno. Por ejemplo, Mesopotamia, estamos acercados en cercano oriente. Mesopotamia surge entre el río Tigris y Éufrates. Eso lo vamos a ver cuando veamos su tema propio. Pero se va a extender mucho más. Incluso también llega parte del norte de África para estar cerca a Egipto. Vamos a ver que estas dos civilizaciones van a chocar también, ¿no? Pero se va a volver una civilización gigantesca, ¿no? Mesopotamia va a invadir territorios también, pues, ¿no? Gracias a las conquistas militares. Egipto, por otro lado, también, ¿no? Acá vemos en el norte de África, noreste de África, ahí tenemos a Egipto, el Bajo Egipto y el Alto Egipto. Esto también lo vamos a ver en su propio tema cuando toque,
¿Está bien? Pero ahí vemos que surge ya una civilización grande, ¿no? Aproximadamente en el 3000, igual que Mesopotamia. Entonces, ¿por qué estas civilizaciones lograron extenderse más allá? No solo por una mejor alimentación, mejor vida, etcétera, sino porque tienen armas de guerra superiores que van a llevarlos a conquistar pueblos y dominarlos. Esa es realmente, digamos, la utilización del hierro, ¿no? Bien, por otro lado, para terminar, los dorios, que van a ser los futuros espartanos en Grecia, son los que van a llevar el hierro a Grecia. Por eso es que más adelante cuando veamos el tema de Grecia, vamos a ver que los dorios fundan Esparta y Esparta es un estado militarizado. ¿Está bien? Dedicados al arte de la guerra. Eso. Entonces, así es como se desarrolla esta parte de la historia. Bien, como les digo, el tema es corto. No teníamos que tocar tanto porque ya la primera parte era extensa, ¿no? La edad de piedra que habíamos visto en la clase anterior. Muy bien, chicos, eso ha sido todo en cuanto a nuestro tema de hoy sobre el agua. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Ahora me despido deseándoles que se cuiden mucho y en breves momentos